Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectivas desorientadas. Hoy tenemos un programa dedicado a observar lo que han llamado la manósfera. Una red... Sí, Albana, no es lo que tú crees. Yo lo voy a explicar para que no te confundas. Para que tu mente perversa no nos lleve a lugares inadecuados. O sea, ya, igual el concepto no va a llevar a un lugar inadecuado. Mucha sexualidad ampliada. Sí, no, ya va. ¿Qué es este concepto? Es una red que reúne un conjunto de subculturas misóginas y que creen que el gran mal de nuestro tiempo es el discurso feminista y que por lo mismo se asocian a otras subculturas de extrema derecha y así encuentran ese enemigo común y necesario para poder odiar. Exacto. Bueno, y para poder empezar a hablar de esto, ¿de qué no hablaremos hoy, Paloma? Bueno, hoy día no vamos a hablar de adolescencia, ¿no? La serie. Fundamentalmente porque es una serie de la que ha hablado todo el mundo, hasta el hartazgo. De hecho, yo he visto tantas notas que me impresiona porque a veces siento que yo no vi la serie. O que esa gente vio otra serie, ¿no? Porque sí, hay artículos completos con respecto a el lugar del sándwich. De la chica en la capítulo 3, lleva un sándwich, le da la mitad del sándwich al chico, le lleva un chocolate caliente. Yo pensé que era un gesto de gentileza, pero resulta que tiene toda una serie de implicancias técnicas que la gente le ha supuesto ese acto. Pero espérate, es una especie de concepto esquineriano posmo, ¿viste? Condicionamiento operante. Si come el sándwich de una manera, entonces la psicóloga va a evaluar A. Si come el sándwich con la mordida para el lado izquierdo y dice que no le gusta y se enoja, es B. Esto es puro conductismo. ¿Qué querés que te diga? A mí me hizo mucha gracia. A mí me impresionó. Primero, dos cosas como que me parecen súper impactantes. Una es la capacidad que tiene nuestro gremio de transformar cualquier cosa en un tips, en 25 consejos para aprovecharse de la angustia colectiva, ¿no? Uno. Sí, porque una cosa es la serie en sí, que podemos no hablar de algo, que me parece que no hay que hablar, y otra cosa es la reacción de los colegas a algunos artículos buenos y otros que efectivamente llaman la atención por esto que vos decís, por la construcción de los tips, que contribuyen a una despolitización y a ninguna pregunta sobre el lazo social, el bien común. No, todo queda en el campo de la psicopatología y, entre comillas, la salud mental. Entonces, al final, la salud mental se vuelve un concepto totalmente despolitizado y que se reduce nuestra disciplina a puro consejo, puro tip. Y la construcción de un diagnóstico que me parece... lo validan y a mí me parece enteramente discutible. E incluso es más, ese capítulo de la psicóloga podríamos no hablar porque hay cosas que surgen muy interesantes para discutir. Sí, ahora claro, nuestro gremio habla de muchas cosas sobre la serie y es verdad de que uno se enfrasca en unos microanálisis con respecto a unas pequeñas pedacitos de trama que parecen como resolver una cantidad de cosas, esos análisis. Pero es verdad de que esta serie ha dado mucho de qué hablar y es una buena serie porque instala justamente una problemática con problemas que son muy difíciles de resolver y efectivamente los tips no sirven mucho para poder resolver cosas que son tan complejas. Me entretuvo mucho la serie y muestra un poco la complejidad de crecer hoy siendo un adolescente, también ser padre, también ser profesor. También. Y muestra una cosa muy dolorosa que es la violencia en la adolescencia, o sea, en unos chicos. Y algo que es muy difícil de tolerar. Yo creo que eso es... uno de los elementos más importantes de la serie, que es la relación entre padres y adolescentes, y que además es un temazo clínico, Felipe.
porque justamente parte del gran sufrimiento adolescente es la falta de experiencia de grupo y de amigo, y la exclusión y la soledad más absoluta. Eso lo trae la serie. Sí. Y yo creo que ese elemento es un elemento de análisis y discusión que tendríamos que tener, más que el sándwich en sí, o más si el chico es un psicopático o no es un psicopático porque tal y tal cosa. Creo que lo que pone en juego es la tremenda soledad, el descampado que hay también de los adultos, ¿no? No hay adulto con quien entrar en conflicto. Sí, o sea, claro, muestra adultos distantes al menos. Este profesor que llega, que no está, que le dice al policía que él no puede hablar con estos chicos, los chicos tampoco pueden hablar con él, ven la tele juntos en la sala. También está efectivamente la incomprensión de esta generación de policía que creían ver puros likes y en realidad era un bullying, pero que no podían comprender por este trecho generacional. Pero ahí yo ahí también lo discutimos, Paloma, esta semana, ¿no? Yo creo que siempre los adolescentes hablaron una lengua ajena al adulto. Sí. Ese no es un problema. Incluso hay investigaciones. Emilia Ferreiro, por ejemplo, se dedicó un tiempo a investigar la escritura en los chats. No había chats en esa época, del Messenger, me acuerdo, y la escritura adolescente. Ese no es el problema. El problema es que no hay diferencia, me parece, generacional que pueda entrar en conflicto, porque los adultos se desarman, quedan perplejos. Entonces, ese conflicto que es importante transitar, el adulto no sobrevive. Y hay una soledad brutal en los chicos. Y además eso está bueno en la serie, porque te muestra además una clase media, porque es una familia de clase media, trabajadora, yo qué sé, que parece una familia, entre comillas, funcional, aunque ahora, bueno, salió lo violento del padre, no sé qué, porque se desregule, qué sé yo, en algunos textos que leímos, pero a mí me parece que nada para pensar algo tan grave. Yo creo que la intención de quien hizo la serie tenía que ver justamente con tomar una familia normal y sin tantos problemas. Exacto. Eso dice además en términos textuales y que te puede pasar. el guionista, ¿no? Claro. Y yo creo que, y que además genera eso. Yo creo que además hay una... Ahora, habría que preguntarse cuánto de esto es el tema de la serie y cuánto es el algoritmo también, ¿no? Como todo el mundo tiene que hablar de esta serie, a mí me recuerda, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ocurrió lo de 13 razones? Que fue esta serie donde la chica se suicida, que uno sabe que está muerta en el primer capítulo, que también es sobre adolescentes. Fue una serie que impactó a los adolescentes. Llegó a las consultas. Pero que llegó a las consultas, que no era el algoritmo. Yo la vi porque estaba en mi consulta, mis pacientes la traían. Yo la tuve que ver por eso también. Y se empezaron a deprimir, y yo creo que hay ciertas cosas que en este minuto, yo creo en particular que con esta serie hay una imposición del algoritmo con respecto a la cantidad de propaganda que se ha hecho y a la cantidad de construcción como una especie de bola de nieve de columnistas hablando cosas con respecto a esto e instalando una cuestión que a mí me parece bien preocupante, que es que en el fondo, así como 13 razones producían en nuestros pacientes una melancolización feroz, sí, y una revictimización de escenas de la enseñanza media, de la secundaria, feroz, del bullying y de la soledad. A mí me preocupa que este tipo de contenidos también van produciendo como una suerte como de match entre la categoría, lo psicopático, y lo que el adulto está viendo como algo que no puede interpretar, como una especie de... Entonces ahora todo el mundo está angustiado. O sea, yo esta semana fui a casas tuve que encontrarme con varios compañeros de apoderados del colegio de mis hijos y la pregunta era, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué podemos hacer? No sé qué, un nivel de angustia que tiene que ver con una categoría que propone la industria cultural con ciertas finalidades también, la individualización del malestar, las prácticas parentales como responsables de la criminalidad o de los actos delictivos, y resulta que ahora todo el mundo angustiado porque probablemente tu hijo también puede ser un psicópata. Un psicópata en potencia. Y además, sí, a mí, por ejemplo, me pareció interesante el capítulo de la psicóloga, porque ella ya viene con un diagnóstico construido a priori y fuerza toda la entrevista
para que el chico entre en la lógica de la psicopatía y la correlación, ¿no?, entre la desregulación, como usan la palabra ahora, y un padre violento que la psicóloga trata de levantar. Y eso a mí me parece bien discutible, y además yo lo que me preocupa es que en vez de plantearnos una discusión sobre ese tema, termine justamente la idea de la criminalización del adolescente. A mí hubo otra parte que me impresionó y que me pareció brutal, que es cuando empieza la serie y entran toda la policía como si entraran, no sé, a allanar un lugar de crimen organizado, todos armados hasta los dientes, y el nene que se para de la cama y se hace pis. O sea, me pareció... me quedé paralizada. O sea, de esa violencia, de esa forma de detención, no he visto ni un artículo, fíjate. Está totalmente validado, porque después, claro, el policía británico sigue los protocolos de tratamiento a un menor, pero la forma en que irrumpen en esa casa y queda validado, porque como él fue un asesino, a mí me parece brutal. Me parece también que podríamos discutir, ¿no? La imagen del chico hecho pis, a mí me conmovió profundamente, ¿no? O sea, con respecto a lo que tú estabas diciendo de estos padres que tienen miedo a que sus hijos sean psicópatas, es un tremendo problema que se queden con eso, porque lo que a mí me interesó de la serie es que nos ayude a reflexionar más allá de si uno puede tener un hijo que tiene una cierta patología o no, es qué estamos haciendo como sociedad, porque justamente toda la serie muestre cómo se va, como decías tú, individualizando el problema. Claro, el niño se dice culpable, después los papás en sus casas dicen, oye, tenemos que ver cómo somos nosotros responsables, después estos chicos que vandalizan la camioneta del papá son los representantes sociales de ustedes fueron los malos, nosotros no tenemos nada que ver, de la funa, ¿cierto? Entonces, ese es el problema, es cómo poder intentar ver justamente el problema social que está detrás. Y pensando en esta imagen del chico que está hecho pis en su pieza y retomando el episodio de la psicóloga, yo quedé súper como mal cuando ella termina su trabajo. Logró entrarle al chico, el chico logró hablar cosas que seguramente no habló nunca, y queda completamente vulnerado y vulnerable cuando ella le dice, bueno, esto termina, yo me voy, y él le dice algo como reconoce, no me acuerdo exactamente qué es, pero dime algo. Porque además es abrir una herida, dejar eso abierto, bueno, yo ya hice mi diagnóstico, hasta luego. Le dice, dime si te gusto, ¿no? Si tengo algo bueno, en el fondo le está diciendo eso, ¿no? Y yo creo terrible. Que esa cosa representa como un adulto no es capaz de rescatar a una cría humana que está en la mierda. Y justo estoy leyendo Tenemos que hablar de Kevin, y el epígrafe del libro, que es de Erma Bombeck, dice: un niño necesita más vuestro amor cuando menos se lo merece. Exacto. Y creo que ahí se juega ese asunto en la escena. Esa escena a mí también me desgarró. Dije, ¿cómo puede una psicóloga abrir una herida en un sujeto que no va a sostener y deja al otro en la caída más absoluta? Pero además, ¿para qué? ¿Y para qué, no? Porque lo central es que a mí me parece que, yo le decía a Albana, el 90% de las columnas que leímos, que son cientos de miles, son de personas que nunca fueron peritos. Y que yo trabajé como perito años de la Defensoría, que es muy difícil porque en realidad, primero porque pagan mucho menos que la Fiscalía, y segundo porque en realidad son todos aquellos casos en los cuales efectivamente no hay dinero para poder contratar una buena defensa y nada, y donde efectivamente hay un índice de criminalidad importante. Y la finalidad de un peritaje como el que se hace con este chico es una finalidad que tiene que ver con saber si efectivamente él comprende las consecuencias de sus actos. Nada más. Y con eso es suficiente. Exacto. Todo lo demás es la parafernalia de la serie, que yo creo que es el capítulo que genera más angustia en el mundo adulto, porque lo ven explotar
en la ira, ¿no? En la confrontación. Lo ven transitar de un registro a otro, pero porque evidentemente eso es provocado. Se parece mucho como al tipo de presentación clínica que yo me imagino que hacía, o las entrevistas que hacía Clarambeau. Yo también pensé, y ¿sabes en qué pensé? También en Charcot y la provocación del ataque histérico. Exactamente. Dije, estamos en la psicología. Claro, eso, pero volvimos a los tiempos. Pero lo que amaba Clarambeau era ver el despliegue, ¿no? Exacto. Porque en el fondo, y les mentía, y los provocaba, y los encerraba, y además tenía un requisito que era que antes de que él los evaluara, estoy hablando de la psiquiatría francesa de finales del 1800, antes de que él los evaluara, no lo podía entrevistar nadie, porque a él le gustaba que fueran casos puros, sin intervención de ninguna clase. Entonces, en el fondo, lo que le gustaba ver era el despliegue del delirio, el despliegue de la ira, y evidentemente eso tiene repercusiones en el cuerpo, y eso sí está representado en la serie. Yo le decía a Albana, o sea, esta idea de la náusea, el vómito, ¿no? Porque en el fondo hay violencia en ese capítulo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de cosas que yo creo que en esa serie muestran, pero que el nivel de impacto que puede llegar a tener en la mirada, en la representación de la mirada de las familias sobre sus propios adolescentes, hijos de los cuales tienen la responsabilidad de cuidar y de querer, aun cuando se lo merezcan poco, es un poco... A mí me preocupa, mucho más complejo de lo que estamos pensando. Me preocupa, ¿no? De padres que piensen que pueden tener un criminal en o potencia. O que creen que pueden ¿no? diagnosticar a diestra y siniestra, me engano, al compañero, al del otro lado, al aquel, ¿no? Sin interrogarse que por la cuestión de la soledad, que por ejemplo está representada en ese personaje secundario, que fue el que a mí realmente me partió el corazón, que es el hijo del policía. A mí también me conmovió. Y que lo llama y le dice, papá, no quiere ir al colegio porque lo pasa mal, todos lo atormentan. Lo bulean. O sea, hay algo que sí yo creo que hay que rescatar y que tiene que ver con las consultas actuales, que yo te decía a vos, Felipe, que es la relación entre pares en los espacios escolares, que está siendo brutal. El otro día una jovencita me contaba todo lo que había que hacer y no hacer para pertenecer a un grupo, porque ser rechazado era no existir subjetivamente en el colegio, de una manera brutal y de una violencia y una soledad brutal, ¿no? Porque si tú eres rechazado, eres un paria, no tienes ninguna inscripción de afiliación a nada. Y profesores que aparecen como en esta serie donde no hay ninguna investidura libidinal, no hay ningún interés, ¿no? Más bien lo que hay es una apatía espantosa. Eso es un tema que sí tenemos que, yo creo, en algún momento discutir, porque cada vez hay más adolescentes que no tienen ganas de ir al colegio. Y no lo podemos explicar solamente por una depresión, entre comillas. Hay un problema de las instituciones escolares y el alojo al otro. O sea que, claro, la serie muestra mucha violencia y mucha violencia vivida en soledad. O sea, el último capítulo, la familia sola viviendo su desgarro. Y sin una sociedad que trata de contener o de comprender. No, juzga, maldice, ataca y está feliz porque hay un culpable también, y que está circunscrito a un chico y que ojalá todos los chicos, los demás, no sean como él, digamos. Pero hay violencia todo el rato. O sea, el momento del colegio, los detectives que hablan de este colegio que tiene olor a masturbación y a no sé qué cosa, a vómito. El padre que dice, cuando habla de cuando lleva a su hijo a fútbol, que los otros padres se reían de su hijo porque no era tan bueno. Exacto. Después, las cosas propias, o sea, el asunto propiamente tal del ciberbullying, que es como, es un tema a tratar, justamente, no que es, en el fondo, que a las chicas les habían sacado sus fotos, las habían compartido, que eso no para de pasar, pero que es tremendamente traumático. Y es brutal. Después este chico que le hacen bullying de vuelta.
Y justamente lo que no se conversa es el espacio donde más hay soledad, porque estos chicos cuando llegan a casa uno no tiene necesariamente que pensar que sus padres no están preocupados con ellos, que no pasan tiempo con ellos, que no quieren hacer cosas. Pero donde sí hay soledad es en la esfera de Internet. Ahí es donde pasan cosas que era interesante. Alguien me decía la última vez como, claro, los hijos no los dejáis jugar en la calle porque la calle es peligrosa. Pero los dejáis en internet. Pero están en pegados su pieza, en internet, encerrados, efectivamente, teniendo sumergidos en un mundo brutal a las cosas más espeluznantes. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, ¿cómo podemos como sociedad no dejar esa soledad, esa no ley, esa no regla, esa dilución de las responsabilidades que se dan en Internet? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Por qué? Porque si hay algo que determina cosas, es un algoritmo, y ese tiene algoritmo, te salió eso, sí, como me con salió ritmo, mal. es como un Bueno, ritmo del algo. Algoritmo. Pero podría ser, tenemos un problema con el ritmo, Sí. Exacto. y la ritmicidad con el otro. ¿No? Que en el fondo logra darle un espacio inmenso a la voz de pequeños grupos radicalizados, pero que terminan siendo los protagonistas de la escena. Sí, yo estaba pensando si eso no será un poco injusto el último tema que yo creo que a mí por lo menos me llama la atención y que tiene que ver con que en el fondo nada justifica que alguien porque le hayan puesto 4 emoticones vaya y asesine a alguien. O sea, creo que ahí hay ahí estamos de acuerdo. Y ahí hay un yo elemento, lo pensé también. Claro, que le hacen bullying, que no le hacen bullying, que el colegio es una mierda y su familia lo deja solo. Igual hay una desproporción, ¿no? Hay una desproporción y yo quisiera como preguntarme más bien, no cerrarlo, si esta desproporción tiene que ver también con la enorme desorientación que hay a nivel del principio de realidad, ¿no? Como realmente en esta cosa de vivir en el mundo de la virtualidad, de vivir en el mundo de los videojuegos. Es posible suponer también que la muerte no es muerte, ¿no? Que la muerte no es muerte y que efectivamente puede haber una especie de más vida o un nuevo capítulo de algo donde se revive al modo zombie, no sé. Hay un libro muy interesante de David Rosenfeld sobre... que creo que ya lo hablamos alguna vez, sobre la psicosis, donde hay un capítulo entero destinado a un paciente con una estructura psicótica que el mundo de los videojuegos lo tiene totalmente capturado y que efectivamente sus interacciones en el mundo de la realidad están guiadas por fantasías que habitan, que se instalan sobre el principio de realidad. Sí. Mira, yo justamente, y para cerrar, dije... Aquí habría que analizar el estatuto de ese yo no fui. Es muy fácil ubicarlo en una especie de mentira perversa, pero sin embargo, a lo mejor debiéramos leerlo desde otra lógica, justamente, ¿qué implica ese yo no fui? Yo en ningún caso lo leo como algo perverso, no, pero como digo, una problemática real. A mí me parece que es una problemática que nos saca a pensar qué estatuto tiene eso, qué relación hay con el mundo virtual, en relación al principio de realidad, y que son cosas que vamos a tener que pensar y vamos a tener que trabajar en ellas, ¿no? Porque esto está golpeando a nuestras consultas. Y también pensé lo mismo que vos, bueno, no todo chico buleado va y apuñala a otro, dije, acá hay un poco de desproporción. Yo lo pensé también, ¿viste? Porque todo el mundo lo dio por sentado, en la idea de la criminalización de la adolescencia. Bueno, mejor no hablemos más Yo del simplemente tema. diría que es un portavoz que encarna tristemente una serie de problemáticas, pero me parece muy interesante lo que decís tú, que es en el fondo... ¿Qué discriminación entre fantasía y realidad, entre virtualidad se están dando en los chicos? Y entre los adultos también. Y entre los adultos también. Oye, pero además que lo último, me parece como... Evidentemente, como decías tú, Albana, los padres y los adolescentes siempre han tenido ese espacio donde no se pueden comunicar ciertas cosas, que es lo normal, por lo demás, porque se están tratando de alejar, distanciar de una cierta manera. Pero cuando el chico se acerca a su papá policía y le explica
y el otro escucha, pasan tantas cosas. Sí. Cuando se da ese pequeño espacio. Sí, sí, y el padre queda impactado, ¿no? Sí, y el chico se va y él como, ya, oye, bueno, hablemos. Como que se abrió una puerta así y uno dice, pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué cuesta tanto que exista esa comunicación? Para poder entenderse un poco más. Ese adolescente a mí me conmovió profundamente porque además era un adolescente muy bulliado y que se lo bancaba y no quería ir al colegio. Maltratado. Muy maltratado. Pero es que están todos bulleados. No sé si Sí. cuando llega la policía a hablar de que justamente una compañera o una alumna del colegio fue asesinada, todos los cabros se ríen, hacen tallas, nadie toma en serio por ningún minuto nada de lo que está pasando y se siguen haciendo bullying como si nada detuviera, como un poco la vorágine, ¿me entendí? Como si no fuera real. Como si no fuera real. Bueno, Estamos hueveando ahí todo el volvemos rato. de nuevo entre la Sí. relación entre la virtualidad y el principio de realidad. Temazo, que Sí. podríamos abordar en algún podcast. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro concepto para ser mejores personas. Hoy, incel. Le preguntamos S1. S1, por favor. ¿De qué se trata ser incel? ¿O qué es un incel? Un incel es una persona que se identifica como involuntariamente célibe, es decir, alguien que desea tener relaciones románticas o sexuales pero no lo ha logrado. Este término suele estar asociado a comunidades en línea que discuten estos temas, a veces con posturas misóginas o de resentimiento. Gracias, S1, por este aporte. Bueno, es un concepto que aparece, se masifica con este tema de la serie en realidad, porque en Latinoamérica esas se llamaban vírgenes, se llama persona que no ha tenido suerte en el encuentro Sin con el pololo, partener, qué sin sé pololo, yo. o sea, como que en realidad es un concepto que no sé por qué, o sea, excepto por su condición de agrupar un resentimiento, ¿no? De hombres que no tienen pareja o que no pueden tener pareja. Pero que últimamente en algunos países incels han hecho actos de violencia medios masivos, entonces que ha empezado a generar una cierta preocupación, justamente. Y que aparece efectivamente en esta serie, también en la serie Macho Alfa, esa española más cómica, en la que uno de los jóvenes se infiltra ahí en un grupo de incel, justamente, que es un grupo de hombres que se queja de su mala suerte. Y que efectivamente encuentran en la mujer o en el discurso feminista la gran problemática a sus males. Y no cualquier otra cosa, porque hay muchas cosas que generan muchos problemas para estar mal en esta sociedad, digamos. Sí, es un concepto como que curioso, digamos, porque permite como otorgarle nuevamente como una categoría identitaria a una cosa que es una reacción masculina que se ha visto desde hace varios años ya con respecto al tema de esta supuesta pérdida de derechos, ¿no?, de una comunidad masculina, arrebatados supuestamente estos derechos por las demandas feministas y por la acusación, ¿no?, y que tiene repercusiones importantísimas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se empezó a intervenir, eliminar el requisito de paridad en las comunidades científicas, ¿no?, eliminar a las investigadoras porque se les consideraba que habían llegado a las posiciones que tenían porque eran mujeres, y en el fondo como que esta cuota de género generaba una discriminación hacia los varones. Milley habla de eso, Trump habla de eso, ¿no? O sea, tiene sus representantes este odio este odio misógino hacia y que permite, digamos, una serie de medidas incluso estatales, ¿no?, como esto. Para mí lo que me parece increíble es que estos hombres se sienten sometidos, humillados, y que lo único, o sea, ahí como un pensamiento como fascista, así como que había un pasado mejor, donde el hombre tenía su lugar, donde el hombre tenía su poder, donde el hombre no era sometido, etcétera, etcétera. Pero
sin pensar la cantidad de cosas que están pasando en cómo estructuramos nuestra sociedad que nos someten y nos alienan, y cómo encuentran en el discurso feminista eso. Ahí hay un desplazamiento que es muy bizarro, porque si uno entiende un poco el discurso feminista, no están buscando someter a ningún hombre, más bien están buscando como emancipación, igualdad, etcétera, etcétera. Pero ahí se genera una cosa que pierde a estos hombres en la idea de que el problema está en su masculinidad. Es como un discurso que es cierto, paranoide, ¿no? Y como ellas son las enemigas, ¿no? Claro, pero es que es demasiado simple ese desplazamiento, ¿me entendís? Porque lo que no se preguntan estos hombres es cuál es el problema que ellos tienen con su propia masculinidad, digamos, y que esa pregunta llega a una imposible, porque es la promesa, por ejemplo, del patriarcado o del neoliberalismo, más bien creo yo, lo que trae sus problemas, y no la mujer que quiere ser tratada como un ser humano y no un objeto. Sí, y la otra cosa que yo pensaba, qué manía que hay ahora de construir identidades para todo, ¿no? Es muy curioso eso, ¿no? Los incels, los no sé qué, las no sé cuánto, estas construcciones identitarias que se transforman en una explicación en donde el otro siempre es un enemigo o el que me impide hacer algo, ¿no? Es como una identidad en oposición a. Es muy curioso, ¿no? A mí me parece que ya es como un poco ridículo, ¿no? O sea, más que ridículo, el problema es que es operante, ¿no? El problema es que efectivamente ¿por qué prende funciona. tanto? Bueno, porque hay mucha frustración, porque hay mucho malestar, porque yo creo que hay una dificultad enorme en términos de efectivamente la instauración del principio de realidad, ¿no? Y la gente vive en sus fantasías que cree que son reales, ¿no? O sea, como cuando la fantasía paranoide se instala como elemento de la realidad. Es como una especie de certeza psicótica, ¿no? Sí. Que estas identidades se constituyen efectivamente, porque son identidades totalizantes, ¿no? Sostenidas en una certeza psicótica. La pregunta por la masculinidad es una pregunta neurótica, y la verdad es que estos sujetos no tienen ese registro. Felipe, pienso yo, estamos en otro registro. O sea, que yo lo que veo en estos hombres es como que creen que en la confirmación de su masculinidad van a encontrar su bienestar. Yo creo que uno ya se perdió un poco ahí. Y bueno, eso da cuenta de la fragilidad. Y claro, porque la fragilidad permanente narcisista la permanente gigante, búsqueda de prueba de virilidad justamente es a la vez la prueba misma de la angustia y de la propia fragilidad. Y el tema es que no solo opone al final a hombres con mujeres, en realidad, esa lógica. Eso es lo que veo, porque hay otros ejes. La misma lógica opone a las personas también por la raza después o por la religión, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la lógica que está detrás de esto, en el fondo es que existen superiores e inferiores. Y además no es un problema de rivalidad con las mujeres, es un problema de rivalidad entre pares. Sí, porque en realidad es un problema de la masculinidad de los hombres elegidos mismo, y los hombres no elegidos por las mujeres. Y de la competencia entre pares, sí. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso nos da como un pase para poder pasar al tema que íbamos a hablar hoy día, que tiene que ver con el tema de la envidia, ¿no? Porque la envidia es un tema que se resuelve o que alude sistemáticamente a la cuestión del semejante, a la estructura del deseo y a la cuestión del semejante. La competencia, la rivalidad, la envidia son conceptos que están en la suposición de que hay un otro completo que efectivamente tiene lo que yo deseo, y existe la posibilidad de enfermarme a través de la envidia, ponerme verde de envidia, y no hacer nada con respecto a eso, o la posibilidad de efectivamente guiarme a través de la admiración por el otro en una función de guiar mi camino hacia eso que yo quiero ser, ¿no? Entonces, esta cuestión de la rivalidad es una rivalidad que tiene que ver con el semejante en términos incluso de aquel que se parece a mí, sin embargo yo no gozo de los mismos privilegios que ese, ¿no? Entonces, como es más bien una competencia entre ellos. Sí.
Vos definís la envidia en relación al valor posicional de un sujeto, ¿no? Ese sujeto tiene un lugar, es decir, me gusta el cetro del rey, no por el cetro en sí, sino por el lugar que ocupa ahí, ¿no? Ahora, hay otra envidia también que describe Melanie Klein, que es mucho más primaria y mucho más arcaica, que yo creo que también se pone en juego y que no tiene que ver con el valor posicional, es en relación al fantasma de que el otro tiene muchos objetos de valor que retasea, como la vieja urraca que se lleva todo, ese pájaro que guarda en su nido todo y nada circula. Sí, la envidia tiene, en psicoanálisis tiene varios elementos que lo constituyen como un problema, ¿no? O sea, como un problema no quiere decir como un obstáculo, sino más bien como algo a pensar, ¿no? Es interesante la envidia como concepto y con sus consecuencias. Bueno, también está esta serie Envidiosa, que yo nunca realmente he considerado que sea envidiosa. Yo en realidad creo que el personaje de la serie Envidiosa es un personaje, es una histérica de libro, ¿no? Porque no es que ella no quiera que las otras disfruten sus objetos o lo que tienen, es ella que no puede disfrutar, es ella que no encuentra eso que y que cree, tiene insatisfacción y que cree que lo tiene que encontrar, y ¿no? que la satisfacción es. pasa por cumplir con ese perfil de ideal que he construido desde la infancia, que significa ser una mujer casada, ¿no? Y en el fondo lo que hace es buscar sistemáticamente encontrarse en ese lugar, pero no es alguien que no quiera realmente que el otro esté feliz, ¿no? Con sus propias decisiones. No es alguien escupiendo el asado del otro, ¿no? Diciendo, mira, pero tú, lo que tienes no sirve, ¿no? Sino más bien es alguien que busca en el camino del deseo, diría yo, constantemente. Ahora sí, lo que encuentro interesante de este concepto es que todos tenemos que lidiar con una tendencia Exacto. a sentir envidia, y como es muy castigada socialmente, a nadie le gusta que le digan eres un envidioso, tiende a ser más inconsciente de lo que creemos. Ahora, a mí me gusta Melanie Klein porque ella trae justamente, ¿no?, como parte de la subjetividad todos estos sentimientos que podríamos decir negativos, ¿no?, y que además son organizadores. Es que claro, porque en el fondo en la envidia ya no estamos en la esfera de la fusión, por ejemplo, porque ya tenemos ojos para Exacto. ver que hay un otro que tiene algo que me parece sumamente Codiciado. atractivo. Entonces, claro, estamos en el desarrollo subjetivo esperable y tenemos que vernoslas con eso, y lo que me parece interesante de la envidia es que efectivamente puede tender a ser destructiva. Claro. Y ese es el tema. Como decís tú, ella no estaba escupiendo en el asado, pero hay algunos que escupirían en el asado del otro. Sí, ¿no? Y sí. Y mucho más. Y me parece... Tiene una función desligadora, ¿no?, de la subjetividad, ¿no? Pone en peligro las relaciones interpersonales con el otro. Y sociales. Exacto. Claro, es como una especie de o sea, uno podría decir, es en lo contemporáneo además, que es un tema que Lacan trabaja después, porque primero trabaja la idea de envidia como un elemento constitutivo, o sea, no hay el registro de las imágenes, de lo que uno es, ¿no? Es algo que uno recibe del otro, ¿no? Y por lo tanto es el otro el que tiene el poder de nombrarte. El otro te dice tú eres, y entonces tú nunca tienes condiciones propias para poder definirte a ti mismo como lo que eres, porque tú eres el hijo con cierto destino, el más bello de todos, el que va a ser ingeniero, y todas esas expectativas están sobre uno, y eso genera cierta hostilidad, ¿no? Entonces eso es muy propio de la estructura de cómo primero piensa el psicoanálisis lacaniano, al menos la estructura de la envidia. La cuestión del deseo siempre está, como tú dices, vinculada a la envidia, porque buscar lo que uno cree que lo va a completar es siempre signado por algo que dijo el otro que a uno lo iba a completar. Entonces hay una cuestión especular, compleja. Ahora el problema tiene que ver con este segundo momento, que es un momento mucho más, que uno podría vincular mucho más socialmente al capitalismo, que tiene que ver con que en el fondo, si yo no lo encuentro, que no lo encuentre nadie, ¿no? Que es un poco la versión de la gente que
votó por Milei, muchos argumentando que en realidad aquí había una casta que estaba quedándose con las cosas y que no importaba si yo todo no voy se iba a al tener, carajo. claro, si todo se va al carajo. Que es otro tipo de envidia, una envidia más destructiva, ¿no? Nos vamos todos a la mierda, ¿no? Es decir, y que no se es... acabe el Ministerio del Trabajo, que se acabe el Ministerio de Educación, que se acaben las universidades públicas, que se acaben las universidades abiertas para todos y que en el fondo, de una vez, si yo no lo voy a tener, no lo tiene nadie. O sea que, claro, los discursos de Trump, de Milei, de Bolsonaro y todo este tipo de personas... Despiertan esas pasiones, ¿viste? Despiertan justamente, o sea, se basan en estas pasiones más primarias, y en la envidia y en la voracidad. ¿Por qué? Porque en el fondo no paran de decirles que, bueno, lo mismo con los incels, es como hay alguien que está gozando más que tú y tú deberías enojarte mucho y ojalá lo destruyamos porque es nuestro enemigo. Y por eso me gusta, digamos, el concepto de universalidad socialista, que sí, justamente nos cuida en cierta medida o nos obliga a pensar sobre el tema de nuestra envidia. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en tratar de ser todos iguales, para empezar. Pero eso, en todo caso, no quiere decir que no haya diferencia. Pero tenemos que pensar de que si tenemos a alguien que puede tener algo que yo no tengo, no necesariamente tiene que ser un problema. Lo que yo tengo que aceptar es que a veces tengo que perder o no lo puedo tener todo, bueno, pero... o me tengo que identificar, porque la identificación es una manera de poder lidiar con la envidia. Vos pensaste en la universalidad socialista y yo pensé en la construcción del bien común, que tenemos que trabajar para eso, porque estos discursos permean justamente en sujetos totalmente aislados, totalmente desubjetivados, sin ningún lugar de afiliación social y de bien común. Yo pienso que la idea de bien común, que parece como muy antigua, digamos ya, es un trabajo a reconstruir, entre... O sea, la idea de bien común, la idea de cuidado, la idea de la solidaridad, ¿no? Que en el fondo lo que aúna estas comunidades y lo que produce el incentivo de una envidia destructiva es precisamente el aumento del resentimiento. Bueno, porque el bien común es como un borde, ¿no? Un borde que permite tramitar. Pero sabes que para poder participar de un bien común y de esa idea, ¿no? De hacer algo por el bien común, tú tienes que tener internalizados ciertos objetos buenos y para eso tú tienes que saber qué es lo bueno que tienes para dar, que es algo que a mí me ha costado mucho, porque he escuchado mucho en el último tiempo como... que efectivamente es mucho más fácil estar en la lógica de la comparación con el semejante, pensando que lo que recibe el semejante de bueno es algo por lo que no ha trabajado nada, ¿no? Y que en el fondo es como si recibieran milagrosamente dones y no poder comprender que efectivamente el trabajo de dar y recibir es una construcción donde tú te haces cargo de tu falta, es decir, de lo que no tienes, pero también te haces cargo de lo que eres capaz de dar, porque lo importante para entrar en un lazo social es que tú tienes que tener algo bueno tuyo para donar. Estoy de acuerdo. ¿No? Y eso es lo que yo creo que está más dañado en todas estas comunidades que están llenas de resentimiento, porque en el fondo lo que está ausente, y que probablemente por esta fractura también universal que hace el capitalismo sobre las relaciones entre las generaciones, es que si tú no has recibido dones, y cuando yo digo dones no estoy hablando de bienes, estoy hablando dones simbólicos que implican que esto que yo soy es algo digno de amor y estoy tan lleno de cosas que dicen de mí que soy alguien digno de amor, que soy capaz de poner eso en un espacio común y con el otro que es distinto, con el otro que recibe esto porque es digno de amor y tiene objetos que ha puesto en común con los demás. Se pueden construir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Claro, porque la envidia en esa parte media primaria, claro, la guagua vulnerable y desprovista de su posibilidad de sobrevivir no tiene nada, cree ella en ese momento. Nada para intercambiar. Nada para intercambiar. El otro lo tiene todo, yo no tengo nada.
Pero bueno, siempre llegan a la consulta los pacientes que sistemáticamente el pasto está más verde en la casa del vecino y hay que hacer un trabajo de poder pensar un poco más. Ese es el pan de cada día y hay que hacer un trabajo de que esos pacientes puedan justamente elaborar y reconocer. No, y además el pasto está más verde en el pasto del vecino cuando yo no tengo ni casa para tener pasto, digamos. O sea, como que en el fondo hay un punto ahí en el cual después ya no sabrías qué hacer con el pasto. Somos capaces como de comprar pasto verde para poner en ninguna parte con tal de tenerlo, ¿me entiendes? Como en una lógica que yo creo que lo que hace es tratar de reemplazar los objetos buenos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que uno recibió? Y por eso yo creo que lo crítico es lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? Que tiene que ver con la herencia. ¿Qué es lo bueno de la herencia, ¿no? ¿Qué es lo que se me ha dado para darle al otro en ese intercambio de amor? Y pareciera que estamos en un momento en que estamos todos desprovistos de eso. No hemos recibido nada, todo está mal, no tenemos, hay otros que tienen. Está todo mal, estamos en el odio, en la búsqueda del chivo expiatorio futuro próximo. Como si... Y bueno, eso es lo que Trump y Milei nos hacen olvidar a veces, que es que no está tan mal todo. Que podemos trabajar mejor juntos, por ejemplo. Sí. Que la democracia funciona. Y que se igual. puede construir bien común. Exacto. Y que yo hago bien esto, y que yo lo haga bien no significa que tengo que anular a todos los demás, ¿no? Sino que yo lo hago bien y lo aporto en un lugar donde otro hace bien otra cosa, y así vamos armando cositas que en el fondo funcionan. Pero sin esa lógica en donde... Que el discurso de la autoayuda se tomó. Uh-huh. Se tomó y pervirtió, diría yo, el concepto de autoestima, ¿no? O de estima de sí, diría Freud, porque Freud hablaba de la estima de sí, ¿no? De que en el fondo, del grandor del yo. Uno ponía algo en el otro, ¿no? El amor propio, en el fondo, es poner en circulación tu amor y a través de la mirada del otro recibir amor. Ese es el intercambio del que se habla cuando se habla de amor propio. Yo no puedo tener un amor propio autogestado. El amor propio siempre tiene que ver con cómo el otro me ve. Claro, pero te das cuenta que en esta lógica neoliberal se lee como algo autogestado, esencialista, donde el otro queda totalmente borrado. Más bien, atenta contra mi amor propio. La escena del adolescente, cuando el adolescente le pide, por favor, dame algo bueno. Exacto. ¿Hay un objeto bueno? No, porque además yo puse algo bueno, ¿no? Yo puse honestidad. O sea, yo te dije, ¿tú estás de acuerdo conmigo de que era una hija de puta? Porque yo la invité a salir y me dijo que no estaba tan desesperada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Busca eso, él dona algo de honestidad, y lo que espera es que ahí haya una devuelta amorosa de la mirada, ¿no? Porque el amor, insisto, no va a haber ninguna posibilidad de encuentro amoroso ni en estos incels ni en nadie si tú no eres capaz de ver que lo importante no es el objeto que estás mirando, sino como el objeto te mira. Claro. He dicho. Chan, chan. Chan, chan. Y ahora vamos a nuestras recomendaciones. Bueno. Minuto Cafebrería. ¿Quién empieza? ¿Tú vas a leer? Bueno, yo voy a comentar un libro que... Espera, pero si tú lees, eres la última. ¿Tú vas ajá. a leer? ¿Tú tienes algo para dar? Hoy no tengo nada. No tenemos nada para dar. Todo, ya lo dimos todo. Sí, dimos mucho. Bueno, ¿parto yo entonces? Dale, partí vos. Ya. Yo les voy a hablar de la película documental Soundtrack to a Coup d'État del 2024. Coup que d'État. es Coup Golpe de d'État. Estado. Soundtrack to a Coup d'État. Un coup d'État, un golpe de Estado. Sí. Wow. Dirigida por Joan Grimonprez, y que habla del asesinato del primer ministro Patricio Lumumba del recién independizado Congo en un contexto de Guerra Fría. Y ahí vemos cómo los poderes coloniales se ven sacudidos por la independencia e ingreso de 16 países africanos a la Organización de las Naciones Unidas, y los grandes países de siempre empiezan a ver tambaleada su poderío a nivel de voto.
Y ahí podemos ver en el documental cómo Estados Unidos usa su influencia y la complicidad de la ONU para no perder poder colonial sobre el Congo, mientras el líder soviético Khrushchev exige las decolonizaciones a niveles mundiales. Y entonces, bueno, ahí también empieza una guerra cultural en la que los Estados Unidos usan músicos de jazz como Louis Armstrong o la... Ay, perdón, se me fue. Nina Simone. La Nina Simone, lo envían a África para tratar de generar simpatía. Y es realmente muy interesante el documental. Muy buenas imágenes, muy buen jazz y mucha desfachatez del colonialismo y su necesidad de poder y de dominación. Se ve todo. Está muy bueno el documental. Recomendado. ¿Y en qué plataforma se puede ver sin hacer publicidad? ¿Es accesible? Me la prestaron, así que tendré que decirle en el próximo capítulo dónde la pueden encontrar. Bueno, dale. Pero hay alguien que me dio algo. Te donó algo. Yo quiero donar algo también, pero voy a donar algo que también es una serie. Yo creo que la mejor serie que he visto en muchísimo tiempo, curiosamente, y estoy patrocinando una vista masiva, ¿no? Yo creo que Mo de Netflix es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Creo que es una forma muy interesante de aproximarse a un problema muy complejo como es el problema, como es el tema palestino. Mo es una serie hermosa, llena de sensibilidad, que efectivamente permite mostrar la realidad del inmigrante en Estados Unidos, con la condición además de que efectivamente se trata de la historia de una familia palestina que tuvo que huir, cuyas propiedades fueron arrebatadas y que llega a Estados Unidos y que lleva más de 20 años tratando de recibir la residencia y por lo tanto no han podido salir de Estados Unidos para volver a Palestina. Pero además el personaje es un personaje muy divertido, que logra mostrar en cada capítulo un conjunto de contradicciones de una sociedad que es tremendamente agobiante en sus paradigmas y en sus lógicas. Y entonces de verdad es una experiencia muy bella, es muy conmovedora, pero también es muy graciosa. Además, yo la empecé a ver y, bueno, tiene la novia mexicana, sí, ¿viste? Que también es bien interesante, es un palestino con una mexicana. Sí, y que además... Y todo el problema que eso trae, claro, y con humor. Y el conflicto religioso, ¿no? Porque si es la primera vez que yo veo como una representación velo, ¿no?, tan amable. Sí. Con respecto a las familias musulmanas, donde no se criminaliza el participar y que se habla tan amorosamente de este estar, no estar, pero además a mí me trajo a la cabeza un montón de estudios que he leído sobre temas de exilio, lo que implica sostener una identidad, qué pasa con la segunda generación y esas ideas, ¿no? Y la cuestión del padre, que es una cuestión muy relevante en esa serie. Y hay una cosa muy cómica, Mo siempre va con su frasquito de aceite de oliva. ¡Qué increíble! Que a mí me da una ternura. Sí, para el hummus saca su porque su además frasco lo hacen. Y que lo hacen. Claro, no llega con el hummus hecho, está ahí los garbanzos. Y saca el aceitito de oliva, es muy lindo eso, pero tiene algo también que muestra un Estados Unidos, porque se filma en Houston, ¿no? Sí. Despoblado, feo, no es la clásica película gringa donde te muestran los escenarios más bonitos de Nueva York, sino te muestran más bien un pueblo por ahí, bien descarnado, ¿no? Que no tiene ningún atractivo. No, absurdo. Además, un palestino que termina con un balazo en un brazo cuando va a comprar comida de gato, digamos. Sí. O sea, como parte de las cosas que pasan en Estados Unidos. Y que te puede pasar, ¿no? Y que la gente tiene armas en todos lados. Entonces, es tan bello cada capítulo como va mostrando las distintas contradicciones de todos esos lugares. Lo va a hacer con México en un minuto y también lo va a hacer en Palestina. Y creo que de verdad es un privilegio que todavía eso esté ahí en Netflix, porque sabemos lo difícil que es que todo tipo de producciones
de directores palestinos. Esta semana pasó algo atroz, ¿no? Cuando se llevaron al director, a uno de los directores de los ganadores de Northernland, que es el documental que ganó el Oscar y que recibió una golpiza y después fue detenido por la FDI, las fuerzas militares israelitas, y que fue un momento muy feroz, ¿no? Entonces yo creo que hay que verla, y hay que verla como porque es importante saber desde ese lugar, y yo creo que para mucha gente ver esa serie va a ser mejor que ver otras películas que, por ejemplo, en la cafebrería hemos pasado y que son de una dureza muy... Como este director palestino, Suleiman. Sí, claro, es mucho más digerible. Tiene una cosa humorística. Hay un dejo muy triste, a mí, incluso fondo, la escenografía yo creo que te da ese color, porque es bien gris, hay un dejo muy triste, pero también hay un humor, entonces es más digerible. Sí. Yo vi el primer capítulo y lo amoroso de Mo y la buena onda y la esperanza y es contagioso, porque lo que vive es una porquería. No, es increíble. Lo sacan del trabajo porque no tiene documentos, está hace 20 años esperando la Green Card, y eso pasa, ¿no? En Estados Unidos piden asilo y quedan ahí en la nada. En la nada, eso me pareció bellísimo, o sea, toda la capacidad que tiene. Yo creo que hay que verla porque efectivamente hay otros documentales. Nosotros en la cafebrería pasamos uno el miércoles pasado, probablemente la próxima semana hay otra presentación de un documental también. Bueno, sin ir más lejos, Northernland es durísimo. Que son súper duros. Tú en el fondo, entre la impotencia y la angustia de un destino que definitivamente no se avisora positivo, es muy poco digerible. En cambio, esta serie te explica todo desde un lugar que yo creo que se puede efectivamente masificar. Es digerible. Bueno, voy a comentar un libro que estoy leyendo de una escritora chilena que yo no conocía, que se llama Paulina Flores, y se llama La próxima vez que te vea te mato. Es un libro de una joven que bueno, se va a Barcelona a estudiar, y tiene ahí una serie de peripecias amorosas, sudaca, de encuentros, en fin. Tiene como un aire de stand-up. Se parece a mí. Hay una serie de escritores jóvenes latinoamericanos que están escribiendo con un sentido de humor bien ácido, que podrías hacerse un stand-up, como Mayral, por ejemplo. No sé si leyeron la uruguaya de Mayral, o Una noche con Sabrina Love, que es muy divertida y que hicieron una película. Bueno, y esta escritora chilena que escribe este libro de esta joven que está en Barcelona, que es una joven actual, con pololo que tiene a su vez otra pareja, una trieja, en fin, con estos códigos actuales. Entonces, bueno, la pareja de su pololo también se muere, y asiste ella al funeral, y voy a leer unas palabras a propósito de los celos y las envidias. La familia va primero, señalaba sin duda aquella distribución, y su amante, como Manuel, solo le quedaba orbitar periféricamente como un satélite olvidado. Por un momento lo compadecí. Sentí lástima de su pasión, una que si antes había servido como combustible, ahora le hacía perder la gravedad. Luego me pregunté si estaría sintiendo celos de las personas que están por delante de él en la zona VIP del funeral. Manuel, celoso por fin, como mínimo se le veía vulnerable. ¡Qué maravilla! Reprimí una sonrisa, pero no la voz de mi mente. Sonaba distinta. Es decir, tengo bastante claro que solía ser una snob borracha y caprichosa, con falsos ideales, ambiciones ridículamente desproporcionadas y serios problemas para cumplir con su palabra. Pero en una situación tan sensible, ¿de dónde venía la crueldad? Estas ganas de pensar cosas feas, incluso cuando la mujer que los causaba no existía más. ¿Seguía celosa? Sí, y esta vez le daría rienda suelta. Chan chan, tiene que ver, ¿no?, con lo que venimos conversando. Bien.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima vez. Nos vemos. Chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.